podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela. 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú. 10 horas de México y Centroamérica. 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, benvindos, queridos amigos y amigas de Enlace Iberoamericano, querida audiencia. Bienvenidos a esta nueva edición del espacio que une a Españita y a Europa con toda Iberoamérica, a través de las ideas, el conocimiento y un diálogo abierto que hoy vamos a tener con un hombre sabio para mí, un hombre carismático, un hombre sinceramente admirable para mí, porque me ha servido hasta, con perdón de nuestra psicóloga particular colombiana, que me parece que nos va a acompañar, Elizabeth Rondón, ha servido para desarrollar mejor mi personalidad. Hoy vamos a hablar de un asunto que, aunque no puede cotizar tanto en bolsa como debería, y que no aparece del todo en los índices económicos, creo que nuestro invitado y nuestro tema, que está referido a una terapia vital y el fenómeno de las supermujeres, pero esto es lo que conlleva a un nuevo paradigma de las relaciones afectivas de pareja y, por lo tanto, lo más central del desarrollo de una sociedad. Si no tenemos individuos sanos, difícilmente podremos tener sociedades sanas. Él comentaba en sus libros, de los cuales soy un gran admirador y que hablaremos, según Antoni Bolinches, que el primero fue el cambio psicológico, ¿no? El cambio de psicología que supone un método, que es esta terapia vital. Un método, repito, que a mí me ha sido útil, aunque yo no lo he tratado directamente con tal con nuestro psicólogo, ¿no? Esta psicoterapia no la he tenido, pero sí sus libros me han iluminado muchísimo. Y yo creo que tengo aquí recogido que un lema que él tiene es que los buenos momentos son para disfrutarlos y los otros, los malos, son para aprender. Pues ahora creo que vamos a unir esas dos cuestiones. Sí, vamos a disfrutar. Ese es un buen resumen de la terapia vital. Por eso le puse por nombre terapia vital, para enfatizar que podemos aprender de lo que vivimos. ¿Y sabes qué nos ocurre, Javier? Que si aprendemos de lo que vivimos, aprendemos a vivir mejor. Es así de sencillo. Pues sí, tiene usted razón, como siempre. Para mí es un maestro, repito, con un hombre con una humildad carismática terrible, y yo le querría decir que, efectivamente, aquí creo que con usted vamos a disfrutar, pero sobre todo vamos a aprender mucho. Por lo tanto, le rogaría a nuestra audiencia que, más que oír, escuchara, porque ¿de qué sirve tener éxito profesional si fracasamos en nuestra vida emocional, de pareja y familiar? Él nos encauza, para mí, como uno de los psicólogos, sinceramente, por lo menos en divulgativos, más prestigiosos del mundo hispanohablante, a Antoni Bolinches, repito, a lo que hoy vamos a pasar. Y quisiera preguntarle, en principio, como usted acaba de resumir también todo, digamos, su lema, si la terapia vital como método, que usted intenta ser una suma de conocimientos, ¿podría resumirnos hacia inicio, para adentrar a nuestra audiencia en qué estamos hablando, esos 5 grandes autores que usted sigue, esos 5 grandes psicólogos que usted sigue y que le han llevado a superar ese conocimiento para crear un método tan divulgativo y tan eficiente? Para nuestra audiencia, resumir un poquito y luego pasamos a las peculiaridades de la terapia vital, querido Antonio. Mira, te lo resumiré muy sintéticamente. Digamos, de los 5 años que pasé en la universidad, unos fueron más provechosos que otros, pero hay un lema que es un principio de psicología dinámica que inspiró mi método terapéutico. Es un lema que dice: nadie sabe tanto como todos juntos. Entonces, ¿qué hice yo? Aprendí de aquellos autores que resonaban en mi interior, porque, como decía Freud, a nadie le está dado aprender sino que está en su interior.
Entonces, para mí, evidente, el gran maestro de la psicología sigue siendo Freud, pero desde un punto de vista de metodología de intervención, ya fueron Rogers, fue Maslow, fue Viktor Frankl, fue Eric Berne, y estos son mis referentes. Precisamente porque nadie sabe tanto como todos juntos, yo vi que cosas de las que ellos decían resonaban en mi interior, porque uno solo puede divulgar, solo puede enseñar aquello en lo que cree. Cuando yo acabé mi carrera, el primer trabajo que tuve fue de formador de vendedores de libros, y les decía a los vendedores: ¿creéis en ese libro? No, es que no lo hemos leído. Bueno, pues si lo pudierais leer y creyerais en el libro, lo venderíais, porque lo que nos permite que nuestras ideas lleguen a los demás es la convicción desde la cual lo hacemos, y esa convicción se ha de fundamentar en la congruencia y la coherencia. Si lo que yo oigo de los demás resuena en mi interior y lo aplico, ya gano congruencia, y si luego esa congruencia la expreso en el comportamiento, ya gano coherencia. Si me comporto con coherencia, ya gano seguridad. Y si mantengo la seguridad, algún día alcanzaré la madurez. En definitiva, no es más que el desarrollo psicoevolutivo de ese principio básico de que los momentos gratificantes son para disfrutarlos, porque no tienen un poder transformador, puesto que no tienen un poder de cuestionamiento. ¿Qué quiero decir con eso, Javier? Muy sencillo. Si tú o yo llegamos el domingo por la noche a casa, después de haber pasado un fin de semana estupendo, no entraremos en disquisiciones metafísicas ni psicológicas. No empezaremos a pensar: ¿por qué será posible que esté bien? ¿Por qué será posible que me lo haya pasado bien? ¿A qué es debido que me lo he pasado bien? No, el placer lo disfrutamos. El problema es cuando llegamos al fin de semana y nos preguntamos: ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me he aburrido? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué no me siento bien conmigo mismo? ¿Por qué no me siento bien con los demás? Y cuando yo me empiezo a preguntar y me empiezo a contestar, es precisamente porque estoy mal. Por tanto, aceptar el mal es el principio del bien. A eso, en mi modelo terapéutico, le puse por nombre aceptación superadora. Yo no puedo cambiar más que aquello que previamente he aceptado. Pero no lo acepto de manera contemplativa, ni diciéndome a mí mismo ¿qué le voy a hacer? Me ha tocado a mí. Sino lo acepto como realidad con la que he de interactuar para decidir qué hago con ella. Y cuando yo aprendo a llevar mejor mi realidad, curiosamente empiezo a descubrir que parte de esa realidad la puedo cambiar. Y ese es el proceso que yo defiendo. La terapia vital sirve para cambiar lo que puedo y para llevar mejor lo que no puedo cambiar. Pero ¿sabes qué ocurre, Javier? Cuando llevo mejor lo que no puedo cambiar, me doy cuenta que también lo puedo cambiar en parte. O sea, tenemos un poder de transformación superior al que creemos, pero para tenerlo hemos de creer que lo tenemos. Y eso, evidentemente, solo se puede confirmar desde la propia experiencia empírica. Por eso, mi método se fundamenta en un diálogo interior para conciliarme a mí mismo, hacerme preguntas y contestármelas y ver que todo lo que me voy contestando me está ayudando a resolver problemas, a ganar congruencia y a lograr objetivos. Admirado, Anthony, sabio Anthony. Usted sostiene, porque hemos hablado del cambio personal, individual, pero usted sigue como, yo estoy tomando nota. Nuestros oyentes les auguro que deberían de sacar papel, bolígrafo y empezar a tomar notas de un gran maestro. Sinceramente, les digo que además de ser oyentes y escuchantes, tomen notas, señores. Les va a venir muy bien. Yo estoy tomando notas a la par que estoy intentando ser,
comunicador admirado por la sabiduría de Anthony. Dice que nadie sabe tanto como tantos juntos, pero vamos a empezar, en vez de por el individuo, por la pareja, ¿no? Y usted sostiene, de alguna manera, siempre empíricamente y con su gran experiencia, que una pareja no puede funcionar bien si antes no intenta funcionar bien cada uno de sus miembros. Y entonces yo digo, ya que pasamos del individuo ahora a la pareja, ¿podría explicarnos, estimado Anthony, qué es exactamente esta terapia vital, pero para el crecimiento personal, que mejore la pareja, esa vinculación que usted hace genial entre esa mejora individual que usted nos ha explicado muy bien, y la incidencia en la pareja? Exactamente. La mitad de mis libros son sobre crecimiento personal. El primero, como tú has dicho muy bien, fue el cambio psicológico, y a partir de ahí, claro, le fui dando forma a mi método, donde lo explico de manera más didáctica y útil, es en El secreto de la autoestima, y ahí explico cómo aplicar esto al autoconocimiento, porque cuanto mejor me conozco, mejor interactúo con los demás. Y parto de la siguiente base, que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Las personas no nos quieren porque nosotros necesitamos ser queridos. Al contrario, los que ya tenemos cierta experiencia de la vida, Javier, y aunque tú seas más joven que yo, seguro que te has encontrado en situaciones vitales en las que habrás podido comprobar que cuanto más necesitas que te quieran, menos te quieren. Por una razón elemental, porque las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, sino por las aportaciones positivas que hacemos a la relación. Luego, para poder yo aportar algo a una relación, ese algo que aporto lo he de tener yo. Y eso o me lo han dado en la infancia mis padres, o me lo he dado yo a la hora de aceptar lo que no me han dado en la infancia, y tengo que empezar a dármelo yo como persona adulta. Por eso enseño a hacer un diálogo interior. Las personas, a nivel psicológico, yo creo que, como tú dices, no es necesario ni que tomen nota, solo que miren un poco. Esta figura que voy a hacer ahora, todo el mundo entenderá a qué me refiero. Las personas, a nivel psicológico, tenemos tres partes. Imaginemos que esta parte es mi padre, mi cabeza es el adulto y esta parte es el niño. Don Antoni, solo una pequeña interrupción, y me parece genial esta descripción. Estamos en una radio. Yo quisiera describirle lo que usted nos ha gesticulado, porque usted es un hombre de YouTube y yo quisiera que describiera, si quiere, un poquito lo que usted está contando, que está abrazando su cara con las manos abiertas. Todos a nivel psicológico tenemos tres partes. Correcto. Eric Berg, que fue el creador de la análisis transaccional, que es la parte que yo incorporo a la terapia vital, les puso a estas tres partes el nombre de padre, adulto y niño. Y lo hizo muy acertadamente, porque podemos deducir perfectamente qué piden y qué aportan estas tres partes al comportamiento. Si yo te digo, Javier, ¿qué parte de estas tres tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar sus satisfacciones? Yo diría que el niño. O el niño. Nadie contesta que es el padre o que es el adulto. Todo el mundo entiende que tenemos un niño interior que se guía por el principio de placer y lo que busca es la satisfacción de sus necesidades instintivas. Entonces, la segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿nuestro niño puede hacer siempre lo que quiere? Y todo el mundo se contesta muy certeramente: no. Digo, ¿y por qué no? Y todo el mundo contesta: porque nos lo prohíbe el padre. Y entonces, si tenemos un niño que se guía por el principio de placer, y tenemos un padre que nos interioriza el sentido del deber, ¿qué pinta en medio el adulto? Y todo el mundo contesta: pues debe intentar conciliar, armonizar, compaginar, pactar. Pues eso es lo que hace el adulto. Escucha al niño en sus demandas instintivas y escucha al padre en su permisividad social. Y a partir de ahí es muy fácil definir lo que es la madurez.
La madurez es tener un adulto capaz de armonizar el placer suficiente que necesita nuestro niño con el deber necesario que nos impone nuestro padre para poder convivir en sociedad. Y para eso el adulto hace ese diálogo, habla con el niño qué necesita y con el padre, ¿y eso que quiere el niño le perjudica? Pues sí, porque el niño lo que quiere es drogarse y el padre dice, no, pues la droga es mala. Y el adulto le dice al niño, oye, a ver si buscas otra manera de distraerte. Y en ese diálogo interior yo voy convirtiendo mi mejor parte en mi mayor parte. Una persona madura tiene el adulto suficientemente desarrollado para satisfacer al niño que ha sabido educar y poder a la vez armonizarse con el padre con el que ha aprendido a dialogar. Si nuestro padre mandara en nuestra conducta, seríamos unos reprimidos que por hacer siempre lo que debemos, nunca haríamos lo que queremos. Pero por la misma razón, si el que mandara en nuestra conducta fuera el niño, seríamos unos inmaduros porque al hacer siempre lo que queremos, nunca haremos lo que debemos. Hemos de desarrollar el adulto para que a veces le diga al niño que se modere y a veces le diga al padre que sea un poco más permisivo. Repito, madurez es la capacidad de armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que el padre nos aconseja que es adecuado para poder vivir en sociedad y convivir en comunidad. Y apliquemos eso a la pareja. ¿Cuál es el gran problema en la pareja? Cuando los dos miembros de la pareja actúan desde el niño y los dos niños quieren hacer lo mismo, ¿tú crees que la pareja dice qué egoístas sintónicos somos? ¿O dicen qué bien nos llevamos? Dicen qué bien nos llevamos, pero simplemente es la coincidencia de dos egoísmos. Por tanto, para que funcione la pareja, ha de haber la armonización de los dos adultos. Los niños respectivos han de tener sintonía lúdica y sexual, porque es lo que le corresponde al instinto. Los dos adultos deben armonizarse en escala de valores, proyecto de vida, categorías morales y carácter. Y si es así, los padres respectivos estarán de acuerdo con la relación, pero apliquémoslo al trabajo. Nos convendría que nuestro trabajo le gustara al niño, por descontado, pero solo le gusta al 20% de la población su trabajo. Ese es uno de los grandes dramas sociales. Por suerte, el 50% están conformados. Digamos, tienen una buena relación esfuerzo-recompensa y expresan parte de sus competencias en lo que hacen. El gran problema es el 30% de la población que está frustrada en su trabajo, porque hacen un trabajo que no les gusta, encima cobran poco y muchos de ellos están dejando de hacer el trabajo que sí les gustaría. Mientras vivamos en una sociedad que asocia la felicidad al consumo y al dinero, vamos evidentemente a una crisis del modelo de sociedad. Por eso, si queremos arreglar de la sociedad, como tú introducías en la entrada, hemos de empezar por arreglarnos nosotros. Si yo me hago mejor, me concilio mejor conmigo, me concilio mejor contigo, me concilio mejor con los vecinos y con las mujeres que me puedan gustar a mí y que yo les guste a ella. Para que una relación entre dos personas a nivel amoroso pueda sustanciarse, evidentemente ha de haber una atracción recíproca, una cierta comodidad relacional y un cierto orgullo social. Cuando eso se da, la pareja empieza a funcionar y entonces se ponen a prueba los elementos más sustanciales: el buen acoplamiento sexual, los caracteres compatibles, la escala de valores similar y el proyecto de vida convergente. Pero como nuestra sociedad favorece más el sexo que el amor, el gran problema actual es que nadie puede garantizar, por muy bien que elija, que su pareja va a ser la última, excepto los ancianos, que somos los únicos que podemos prometer un amor para toda la vida. Usted, por sus obras los conoceréis, dijo un gran maestro. Y yo quisiera hablar un poco de sus libros y sobre todo aterrizar en algunos que están teniendo muchísimo éxito para nuestra audiencia también. No tiene mucha
obra publicada, pues desde El nuevo arte de enamorar del 98, Sexo sabio del 2001, después del que dijimos, Amor al segundo intento del 2006, Los colores de la vida, Peter Pan puede crecer en el 2010, Tú y yo somos 6, El secreto de la autoestima, pero hay algo que yo quisiera parar porque en él, y creo que hoy usted ha sido también un emblemático psicólogo de las supermujeres, ¿no? De las mujeres que tienen una gran carrera profesional y son muy competentes, y como el tiempo ya sabe que vuela en estos, y sobre todo con personas como usted, en su obra, que luego seguiremos hablando de alguna otra, habla de las supermujeres. Y quisiera que dijera a nuestros oyentes o escuchantes y tomadores de notas, porque dentro de poco vamos a pasar con nuestra psicóloga personal colombiana y de origen venezolano, prepárese doña Elizabeth Rondón, porque hoy está usted en su salsa. En su obra de las supermujeres, quisiera que les comentara a nuestra audiencia y corresponsales que entiendo más o menos exactamente por el concepto y por qué cree que genera tanto interés y tanta controversia este libro que usted ha publicado hace unos añitos sobre las supermujeres, ¿no? Para los tiempos que corren. Sí, es un libro que salió en el 2000, en plena pandemia. A pesar de eso, se vendió y ha ido cogiendo, digamos, proyección hasta el punto que ya estamos en la 5ª edición revisada. Y el título es El síndrome de las supermujeres. Y por eso ha creado polémica. Porque, como tú sabes, un síndrome es el conjunto de rasgos de una determinada enfermedad o trastorno. En cambio, el síndrome de las supermujeres es un síndrome paradójico porque no es el conjunto de síntomas de un trastorno, sino el conjunto de virtudes de las mujeres que alcanzan la excelencia y que como consecuencia de su excelencia tienen dificultades para encontrar hombres adecuados para ella. ¿Cómo se puede dar esa paradoja? Es muy sencillo. Vamos a hablar del perfil de las supermujeres y vamos a atribuir ese mismo perfil a los hombres. Y vamos a ver qué le ocurre al hombre y qué le ocurre a la mujer. El perfil de las mujeres que me sirvieron de muestra estadística para tipificar el síndrome y evidentemente luego plantear estrategias de solución es que eran mujeres entre 40 y 60 años que tenían estos 5 rasgos. Eran inteligentes, eran guapas, eran maduras, tenían buena posición económica y buen estatus profesional. Y como consecuencia de tantas virtudes, tenían dificultades para encontrar hombres adecuados para ella. Analicé cada uno de estos casos, saqué unas conclusiones que son las que expongo en el libro y cómo los distintos perfiles de supermujer que ahora citaremos gestionan mejor o peor el síndrome. Pero para que se entienda la paradoja del síndrome, apliquemos ese perfil, Javier, a los hombres. Imaginemos un hombre de 40, 60 años, guapo, inteligente, buena formación académica, buena situación profesional y estatus social. ¿A ese hombre le faltan mujeres o le sobran? Pues a ese hombre le sobran mujeres. Esa es la paradoja. ¿Por qué? Porque las mujeres se enamoran admirativamente, incluso las supermujeres. Luego el hombre admirable tiene muchas mujeres que le admiran, pero la mujer admirable tiene pocos hombres que la admiren a ella. Pero además, esos hombres que la puedan admirar a ella, una cosa es que la admiren y la otra es que la elijan como sujeto amoroso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las supermujeres necesitan relaciones vivas y el hombre prefiere relaciones cómodas. Y como el hombre prefiere ser el admirado que el admirador, la supermujer tiene un doble problema, que a su nivel de excelencia, como se sigue enamorando admirativamente, encuentra pocos hombres admirables y parte de esos hombres admirables no la van a elegir a ella, sino que van a una relación que les resulte más cómoda. Esa es la cruda realidad social.
como digo en el subtítulo de la 5ª edición, cuando las mujeres se hacen grandes no encuentran hombres de su talla. Y cuando los hombres se hacen grandes tienen muchas mujeres que quieren estar con ellos. Vamos a tener que hacer un cómic sobre ello para educar en que los hombres también estamos admirando cada vez más a estas mujeres. Sí. Muy competentes, y yo quisiera darle la palabra a nuestra psicóloga que nos juzgará también desde su óptica de supermujer, Elizabeth Rondón, que está, fíjese usted, en una zona que es la capital mundial de la salsa, dicen, Cali, en Colombia, con ese maravilloso hispanohablante que tienen los colombianos, y me atrevería a decirle que, bueno, ¿qué opina nuestra psicóloga desde la antesala del cielo, desde el Valle del Cauca? Dígame, doñita, ¿qué opina de esto? Hola, gracias, estimado director. Profesor Boliche, sea usted bienvenido y gracias por estar acá. No imagina lo deleitada que estoy escuchándolo, y como dice nuestro querido director, también estoy tomando notas. Este tema en particular me apasiona, no solo por mi praxis diaria, sino porque hace poco escribí un artículo para Prensa Mercosur titulado Mujeres exitosas en todo, menos en el amor, cuando el triunfo exterior no siempre refleja la plenitud interior. Al compartirlo también en mis redes sociales y a un grupo que tengo el honor de dirigir de más de 100 mujeres en plenitud, encontré opiniones divididas, comentarios positivos que decían, por ejemplo, abro comillas, me sentí totalmente identificada, por fin alguien habla de este tema sin miedo, he construido una gran carrera, pero mi vida sentimental ha sido mi mayor desafío. El éxito profesional no reemplaza el amor ni la compañía. Excelente reflexión, muchas mujeres vivimos esto en silencio, cierro comillas, pero también tuve algunas detractoras, algo perfectamente normal, para lo cual estoy acostumbrada. Abro comillas, con comentarios como, ¿quién dice que una mujer necesita una pareja para estar plena? Ese título es muy machista. El éxito no se mide por tener pareja. Parece escrito desde una mentalidad antigua. No todas queremos una relación. Cierro comillas. Incluso algunos hombres también comentaban, abro comillas. Es cierto, las mujeres exitosas, lo que usted está diciendo, las mujeres exitosas elevan demasiado sus estándares. Muchos hombres les tienen miedo. La carrera termina reemplazando la familia. Cierro comillas. En fin, son gajes del oficio, mi estimado profesor. Como psicóloga me interesa una cuestión muy concreta. Usted afirma que una buena relación nace de dos personas maduras y no de dos personas que se necesitan. ¿Cómo podemos distinguir en la práctica cuando una relación está más basada en el amor y cuando está basada en la dependencia emocional? Y también, otra pregunta, si dentro de 20 años miráramos hacia atrás, ¿cree que estaremos hablando de una crisis de las relaciones de pareja? ¿O por el contrario, del nacimiento de una forma mucho más madura de amar? Muchas gracias, profesor. Pues mira, empezando por el final, me gustaría que fuera el nacimiento de una fuente más madura de amor. Pero de momento, aunque los psicólogos humanistas estamos trabajando en este sentido, no soy demasiado optimista al respecto. De hecho, como decías tú muy bien, Javier, hay dos grandes corrientes en la juventud masculina actual. Más o menos la mitad están evolucionando, aceptan que las relaciones han de ser más simétricas, más igualitarias y están trabajando al respecto. Pero hay otra mitad que ve que todo eso es muy difícil y quieren el modelo tradicional que era más cómodo de hombre dominante, mujer subordinada. El problema es que esa mitad de hombres que están en regresión no van a encontrar a ninguna mujer allí, porque evidentemente el cambio ha sido protagonizado por la mujer, porque era la que se sentía perjudicada por el modelo asimétrico y subordinado de relación. Por tanto, los hombres que no evolucionen, evidentemente no encontrarán mujeres que les aguanten en el modelo tradicional. Y también es cierto que la supermujer
ha de gestionar adecuadamente su excelencia, pero tanto la supermujer como el hombre, la persona que con su inteligencia, su poder o su estatus hace sentir mal al prójimo, eso es malo para el prójimo, pero también es malo para él. Por tanto, lo que nos conviene es que dentro de la excelencia respectiva todos utilicemos la inteligencia constructiva, esa inteligencia que sirve para que los demás se sientan cómodos con nuestra inteligencia. Porque si yo te hago sentir mal a ti, Javier, con mi inteligencia o tú con la mía, eso no será bueno ni para el uno ni para el otro. Por eso hemos de utilizar todos la inteligencia constructiva. Y preguntabas tú como buena psicóloga cómo se consigue diferenciar una relación madura de una relación desde la dependencia emocional. Pues depende de la necesidad que le damos al vínculo. Si el vínculo lo necesitamos para autoafirmarnos, es que estamos mal de autoestima. Si lo necesitamos para complementarnos, para enriquecernos de la diferencia, eso sería lo correcto y adecuado. De una manera, digamos, más sistematizada, la respuesta la podéis encontrar en mi libro El secreto de la autoestima. Ahí hablo de los 4 factores de la seguridad y hay una autoevaluación que puede aplicar el lector y hablo de cómo estamos de autoestima, de autoimagen, de autoconcepto y de competencia sexual. La persona que ella misma se puntúa baja en autoestima, evidentemente se acerca a las relaciones desde la necesidad y entonces no elige bien, no gestiona bien. Por eso hemos empezado el programa con muy buen criterio por tu parte, Javier, cuando decía, que lo que me ha llamado la atención de tu modelo, me decías, es que relacionas el trabajo personal con que luego tengamos más posibilidades de tener buenas relaciones de pareja. Y es exactamente así. En el amor, cuando más necesitas, menos te dan. Pero para no necesitar, has de tener. Y para tener de algún sitio lo has de sacar. O te lo dan los demás, o te lo das tú mismo haciendo lo que debes hacer para convertirte en quien quieres ser. Por eso, si no tenemos una buena autoestima porque no nos hemos sentido queridos adecuadamente en la infancia o porque muchas mujeres nos han rechazado o porque hemos tenido una juventud complicada o por las 3 cosas a la vez, hemos de utilizar nuestra inteligencia al servicio de la solución de los problemas, no como coartada para lamentarnos de lo desgraciados que hemos sido, de que no hemos tenido oportunidades, de que nuestros padres no nos querían o que éramos pobres y no podíamos ir a la universidad. ¿Ya? Lo que más nos ayuda como personas no es la abundancia, es la superación, la cultura del esfuerzo. Es cierto que tener muchas privaciones tampoco nos ayuda. Pero si me apuras, te diré que es preferible tener algunas privaciones que excesivas abundancias, porque la persona que ha sido educado en la abundancia no tiene resistencia a la frustración. Y cuando tiene un problema, y todos tenemos problemas, o laborales, o amicales, o amorosos, o profesionales, y cada problema es una oportunidad de aprendizaje. Quien aprende de los problemas anteriores sale fortalecido y se convierte progresivamente en una persona segura que alcanza la madurez. Ahora bien, eso requiere de una cierta trayectoria vital adecuadamente gestionada. Por término medio, la persona alcanza la madurez si lo hace bien alrededor de los 40 años y la seguridad. Y si la seguridad se va autoafirmando, alcanza la madurez alrededor de los 50. Por desgracia, muchos de nosotros no la alcanzamos nunca, porque la diferencia entre una persona neurótica y una persona madura es tan simple, pero a la vez compleja, como lo siguiente. Malos momentos bien asimilados igual a madurez. Malos momentos mal asimilados igual a neurosis. Y nosotros hemos de elegir qué vamos a hacer con nuestro sufrimiento. ¿Vamos a aprender de él
y madurar? ¿O nos vamos a neurotizar por no saberlo gestionar? Cada uno que elija su destino. Decía Shakespeare que el destino es el que reparte las cartas, pero que nosotros somos los que jugamos la partida. Y a veces podemos jugar más de una partida con las mismas cartas y a veces incluso podemos cambiar de cartas. De hecho, las personas llegamos a la mediana edad a la que yo le he puesto el sobrenombre de la década prodigiosa, entre los 40 y los 50 años. Y asimilo la mediana edad a un partido de fútbol, ya que estamos ya en la postrimería del Mundial y que el domingo veremos si gana España o Argentina. ¿Sabéis qué le convendría al mundo? Que tanto si ganara Argentina como España, los dos equipos estuvieran contentos de su excelencia. Estamos en un modelo social y deportivo excesivamente competitivo y el que gana el Mundial evidentemente salta de alegría y el que lo pierde llora por no haberlo ganado. Ese modelo excesivamente competitivo es nefasto para la sociedad en su conjunto. Pero ahora vamos a hacer esa asimilación entre la vida de una persona y un partido de fútbol. 45 años, 45 minutos del partido. Entre los 40 y 50 años estamos en la mitad del partido de la vida. ¿Qué hace el equipo que va ganando? Descansa y sigue. ¿Qué hace el equipo que va perdiendo? Descansa, intenta cambiar de táctica ya que no puede cambiar de jugador. Eso deberíamos hacer las personas. Por eso los grandes cambios se dan en la década prodigiosa. Si yo llego a la mitad del partido de mi vida y me doy cuenta que he equivocado el proyecto profesional o el proyecto de pareja o el proyecto de interacción o mi capacidad de gestionar mis propias contradicciones, precisamente porque estoy perdiendo el partido de la vida, he de aprovechar la media parte para aprender nuevas técnicas. Y ya que no puedo cambiar de jugador, convertirme en entrenador de mí mismo y mejorar mi calidad de juego. Y eso es lo que consigue el diálogo interior. ¿Qué necesita mi niño? ¿Qué me aconseja mi padre? ¿Qué debe hacer mi adulto para que mi realidad cambie, puesto que mi realidad no me está favoreciendo la felicidad? Y en relación a un comentario de una de las personas que ha participado en este debate, que nuestra compañera psicóloga ha tenido la amabilidad de leernos, es cierto, decía una de las personas que opinaba, que ¿por qué necesitamos tener pareja? Buena pregunta. Porque necesitamos querer y ser queridos, lo cual no significa que estemos siempre con pareja. Hay una soledad elegida y que la llevamos perfectamente. El problema no es tener o no tener pareja. El problema es necesitarla y no tenerla. Y darnos cuenta que cuanto más la necesitamos, menos la tendremos. Por eso las supermujeres que llegan a ser autosuficientes o supermujeres facilitadoras son las que llevan bien su realidad. Porque la primera compañía adecuada que no puede faltarnos es la nuestra, ¿correcto? Si yo no soy buena compañía para mí mismo, ¿cómo voy a ser una buena compañía para los demás? Lord Byron decía, si cuando estás solo te sientes solo, entonces es que estás en mala compañía. La primera compañía que no nos puede faltar, buena, es la propia. Y cuando yo soy buena compañía para mí mismo, es fácil que sea una buena compañía para los demás. Si hay simpatía física y atracción sexual, eso da inicio a una interacción de enamoramiento que luego evoluciona o no hacia el amor. Don Antoni, me parece excelente su sabiduría y yo quisiera que nuestra audiencia pudiera escuchar a nuestros corresponsales, que todavía queda de Brasil, de Argentina, estamos casi en un mundial con usted, de Bruselas y de México, fíjese usted. Por lo tanto, recomiendo a nuestros corresponsales que sean breves en su pregunta y aprendamos de un gran maestro, a mi humilde entender, de la vida. Y por eso me atrevería, antes de pasar a esos corresponsales, y yo chupando un poco de pelota, porque por eso soy el director del programa, me atrevo a decirle, es genial lo que usted acaba de señalar, de que tal vez los equipos Argentina y España deberían de comprender que
fueron buscando la excelencia y que tampoco hay que ser excesivamente competitivo para que a veces, como usted sabe, la mejor forma de ganar es ser humilde. Sí. Porque, bien, y ahora me atrevo a preguntar, teniendo en cuenta esa metáfora del gran Eric Berne, del análisis transaccional, que me gustaría hablar también con usted, del niño, el adulto y el padre, ¿acaso nuestra sociedad, hablo desde una óptica más perdóname, de psicología, vamos a dar un salto pequeñito y le ruego con brevedad que nos está levantando la mano virtual nuestros corresponsales. ¿Acaso no estamos un poquito en una sociedad también porque los últimos tiempos han ido bastante bien en general? Hablo de Occidente, hablo de Europa, del estado de bienestar y demás. ¿No estamos en una sociedad excesivamente, digamos, infantilizada, tal vez con... Totalmente de acuerdo. Con regustos clientelares y, como usted señala, con toda esa sabiduría y buen humor que siempre tiene? ¿Hasta qué punto, igual que es cierto que dice usted que juntos, como señala usted, que nadie sabe tanto como todos juntos, en ese proceso democrático del todos juntos que supone el ámbito de votación y de elección, ¿acaso no estén algunos papás haciendo lo que usted dice, dándoles excesivos caprichos, sí, y que eso hace que ese regusto clientelar también sea contraproducente, sí, por esta abundancia? Totalmente de acuerdo. Educar es dar afecto, pero también poner límites. Y estamos en una sociedad demasiado hedonista, educamos desde una permisividad excesiva y el 80% de los jóvenes lo que tienen más desarrollado es el niño. Y entonces, al no desarrollar el adulto, tienen poca resistencia a la frustración. Y entonces han de aprender de manera traumática. Pero si no están preparados, como nuestra sociedad tiene a la disposición de la juventud el alcohol y es mucho más fácil evadirnos de una realidad que no nos gusta que dedicarnos a trabajar para construir entre todos una realidad mejor. Ya que lo has mencionado, ojalá el domingo las elecciones de España y Argentina escuchen algo de esto y cuando acaben lloren menos y se abracen más unos a otros por haber llegado a la final. Evidentemente, en un modelo competitivo es mejor ganar que perder, pero en un modelo cooperativo y a la vez en lo que lo importante no sea ser el primero, sino ser todo lo mejor que uno pueda, los dos deberían estar contentos de estar en la final. No hay que buscar, decía Douglas Mayo, tamaño en la pelea, sino ser el mejor en nuestras filas. Yo no tengo por qué ser mejor que tú, Javier. Yo he de ser mejor que yo. Y cuando yo soy mejor que yo, ya no necesito ser más. Cuando uno llega a ser lo que puede, ya no necesita ser más. Estupendo, Antonio. Usted propone a nuestra audiencia y a nosotros dar la mejor versión de nosotros mismos y bastante tendremos con eso, que es lo que usted más que nada nos está contando. No necesitaremos más. Muchas gracias. Si llegas a ser lo que puedes, ya no necesitas ser nada más. Este es uno de mis aforismos. Por cierto, tiene usted unos libros que hablaremos a continuación, pero ahora vamos a pasar a dar un saltito así digital, casi cuántico, fíjese usted, al Pacífico, a Guayaquil. Tenemos aquí la embajadora de la palabra, que ha sido premiada no solo en Madrid, sino en Buenos Aires, ahí es nada, y Roma Moreiro. Roma, puede que nos dirija previamente a nuestro director que estará, me parece, en Foz do Iguazú, en Brasil. En cualquier caso, antes de Gilson, que tome la palabra, querría escuchar la embajadora de la palabra, Roma, que seguro que este tema siempre con su sensibilidad le interesa, ¿verdad, doñita Roma? Bueno, sí, muchísimas gracias desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Pues un gusto saludarlos, profesor Bolinches. Qué lindo poder nutrirnos de todo lo que nos dice. Es importante y valioso poder tener esa sensibilidad entre parejas, entre el padre, el hijo. Y una pregunta personal antes de la pregunta focalizada. Para mí, el respeto en una relación de pareja es primero antes que el amor. Me ha servido, pero ¿es correcto anteponer el amor, que es universal, al respeto? Esa es una pregunta y continúo. A ver, dígame. El amor lo necesita el niño, el respeto nos lo recomienda el padre. Y el amor sería amar con respeto.
desde el adulto. Los niños han de compartir deseo y relaciones lúdicas. Los adultos, proyecto de vida, categorías morales y caracteres. Cuando es así, el padre recomienda la relación e impone un código de respeto recíproco, porque ninguno de los dos quiere imponerse al otro. De hecho, quizá mi aforismo más conocido relacionado con las parejas y que a la vez es indicativo del paradigma de relación que yo defiendo es uno en el que digo que el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin divorciarse de uno mismo. Y para eso yo necesito respetar a mi pareja y mi pareja respetarme a mí. Pero para eso yo he de decidir desde mi adulto que el código de mi pareja es respetable y mi pareja decidir desde su adulto que mi código es respetable. Pues claro, si mi código es sexista y le digo que mi mujer me ha de obedecer en todo, mi mujer haría muy bien no respetar mi código porque yo no estaría respetando el suyo. Aristóteles definía la virtud como el punto medio entre dos extremos que serían defectos. Por tanto, la virtud de la pareja es estar con el otro sin dejar de ser uno mismo. Eso sí, procurar ser la mejor versión de nosotros mismos en beneficio propio y de la pareja. Muchísimas gracias. Y termino con esta pregunta. En muchos países latinoamericanos, como Ecuador, cada vez hay más mujeres económicamente independientes. ¿Cree usted que el verdadero reto ya no es la igualdad de oportunidades, sino aprender a construir relaciones donde el éxito de uno no sea vivido como una amenaza para el otro? Muchísimas gracias y bienvenido de nuevo. Pues muy buena pregunta, Ronna. A ver, ese es el gran problema de las supermujeres. Yo calculo que en estos momentos en el mundo el perfil de la supermujer que repetimos, mujeres entre 40 a 60 años, buen nivel de atractivo, buen nivel de inteligencia, buen nivel económico, profesional y también de estatus. Entonces, esas mujeres necesitan un determinado perfil de hombre admirable. Yo calculo que con ese perfil hay unos 20 millones de mujeres en el mundo y calculo que hombres preparados para interactuar con ellas quizá habrá una tercera parte. Por tanto, de momento, el panorama para las supermujeres es que solo encontrarán parejas adecuadas esa tercera parte. Y por desgracia, por eso denuncio el problema, porque sin tener conciencia del problema no nos implicaremos en la solución. Los hombres nos hemos de poner las pilas sin que se nos fundan los plomos y las mujeres han de tener un poco de paciencia, entendiendo que un modelo sexista que ha durado 100.000 años no se puede cambiar en 60 años, que es lo que lleva la revolución de la mujer, desde que supo disociar la maternidad de la sexualidad y conquistó cotas de poder que nunca había tenido en la historia de la humanidad. Nuestro reto es resolver eso. Don Antoni creo que se queda corto, 100.000 años. Creo que desde el Paleolítico y el previo al Paleolítico, por supuesto, antes que la agricultura, ya había un machismo acerado. Lo llevamos muchos en los genes y nos damos cuenta. Nuestro ADN debe de ser confabulado. Gracias por su psicoterapia. Decirle también a nuestra audiencia que siguen preguntando a nuestros corresponsales que él tiene, como saben, esos aforismos geniales y tiene un libro del 22 que es 1000 citas que invitan a pensar. Si esas citas las ha elegido nuestro querido Antoni Bolinches, deben de ser brillantísimas, porque ahí yo creo que extrae, por ejemplo, San Juan de la Cruz cita al grandísimo poeta místico San Juan de la Cruz español, hispano, buscad leyendo y hallaréis meditando. Nuestro maestro Antoni, porque es barcelonés, del barrio de Sants, sí. O sea, de pura cepa, ¿verdad? Nos cuenta ahora, pero digo que, fíjese usted, ¿no? Qué mejor que leyendo lo suyo y meditando sobre lo suyo, porque todavía tiene otro que es Mis mejores pensamientos del 2023, un libro que sintetiza sus citas y pensamientos. Y creo que el último ha sido, y por eso le digo yo un poco a Roma, que ustedes del Instituto Psicológico Antoni Bolinches, a Roma Moreiro, a la
poetisa que hasta tiene una psicoterapia para el mal de amores, ¿verdad? Que dice Tirso de Molina que por lo que tiene de fuego suele apagarse el amor. Fíjese usted. Por lo tanto, perdóneme que intente sintetizar su obra, pero es genial y siempre con ese gran sentido del humor que le caracteriza, sin en ningún caso ofender. Usted se ríe con los que están, no de los que están. ¿Qué le parece esto que digo, que le comentaba, de que esa síntesis de estas últimas citas podría reseñarnos algo sobre estos últimos libros? A ver, mi idea es ofrecer ideas, ofrecer pensamientos, hacer propuestas y que cada uno encuentre desde su propia capacidad de lectura interior aquello que le pueda resultar de mayor utilidad en función de sus necesidades. El gran problema del amor es que no dura para siempre ni lo encontramos con todo el mundo. Y si queremos que dure más y durante más tiempo tenga una mayor calidad, empecemos por mejorarnos nosotros y nos irá mejor con los demás. Precisamente porque aprendemos con los años, y ese será mi último mensaje, con la pareja que no podemos equivocarnos es en la última. Por eso decía antes que los ancianos somos los únicos que podemos prometer el amor para toda la vida, entre otras cosas porque nos queda poca y no nos da tiempo a alcanzar la saturación. Ojalá aprendiéramos de los amores del pasado para encontrar coherencia en los amores del futuro. Pero tal como van las cosas, Javier, en estos momentos, y puesto que estamos en una sociedad caracterizada por un sexo fácil y un amor difícil, todo el mundo que quiera implicarse en una relación amorosa ha de aceptar el riesgo de dejar o ser dejado. Hoy en día ya no existen amores para toda la vida, pero sí pueden haber amores que los recordemos para siempre. Don Anthony, nos queda Brasil, México y Argentina. Si usted solo permite por los acentos de el mundo hispano y lusófono, esta iberofonía que es enlace iberoamericano, me permite que sea muy breve en las respuestas, porque sé que su tiempo es oro, como el de todas las personas tan sabias, sinceramente. Yo no he visto nada más divulgativo, es un gran comunicador de su sapiencia. Gracias. Entonces me atrevería, sinceramente, me atrevería, por favor, a México, Correcto. México, Argentina y Brasil, o México, Brasil. Venga. Dígame desde México, por favor, dígame, el lugar del Mundial. ¿Está por ahí nuestro querido amigo Roberto Ceballos, por favor? Claro que sí, con el gusto de saludarlos desde la Villa Rica de la Verdadera Cruz, en el puerto de Veracruz, que hay un aguacero impresionante. El cielo bendijo el fútbol y bendice nuestra vida. Qué gusto escuchar al maestro Anthony Bolinches. Es la Biblia de la vida. No había aprendido tanto del amor a mis 66 primaveras como en esta media hora de maestría y de doctorado. Qué manera tan sencilla, tan clara y tan real de utilizar las metáforas y los símiles para hacernos entender, por lo menos, el amor, la vida. Maestro, yo, más que hacerle una pregunta, más que comentar, me gustaría preguntarle, ¿por qué en los modelos educativos de las secundarias, preparatorias, de todos los niveles, no existe una cátedra de psicología, de humanidad, algo que todos los días nos hablen de la superación, del credo, de amarse uno mismo, de la relación, de entender? ¿Cuándo va a haber alguien de su tamaño, con su talento, que pueda ponerlo en las universidades del mundo? Bueno, a ver, la buena noticia es que en algunos lugares de España y a instancias de los propios profesores, los conceptos de mi libro El secreto de la autoestima ya se están divulgando en algunos institutos. La mala noticia es que esto está en fase embrionaria, pero como tú mencionas que es una necesidad y las necesidades emergentes tarde o temprano se convierten en generales, y cuando hay una demanda social los poderes públicos la atienden.
Por tanto, depende un poco de nuestra propia concienciación de que eso es necesario y al ser necesario, algún día será atendido. Muchas gracias. Sin más, vamos rápido a Brasil. Nuestro director Gilson Danta Carmine, el luso parlante en este portuñol que ojalá yo pudiera dominar con ese portuñol tan maravilloso y ese rítmico sentido que tienen ellos. Querido Gilson, ¿quiere usted comentar algo rápido, por favor? Claro que sí, Javier, un abrazo para ti y para todos que están ahí en sintonía de la Radio Mercosur. Un fuerte abrazo para todos que nos están sintonizando. Y en especial para nuestro invitado, don Antoni Bolinches, ¿no? Felicitaciones, realmente he aprendido mucho en el día de hoy. No solamente eso, ¿no? Me quedó muchas cosas claras, pero quería hacerte una pregunta. Nosotros hemos hablado de la supermujer padrón, la que soñamos, ¿no? Pero acá en Brasil las supermujeres son totalmente al revés de esas que ustedes comentaron. Las supermujeres brasileñas quieren hombres burros, hombres que no dé derecho al cuestionamiento, hombres que no dé, digamos así, la posibilidad de que ella se sienta igual o minoritaria que ellas, ¿no? Y haciendo con que muchas veces la filosofía de la vida que usted predica, que es la correcta, se quede al revés. ¿Por qué tienen las mujeres, vamos a suponer unos 60% de ellas, por lo menos acá en Brasil, cuando son bien sucedidas, son super mujeres, inteligentes y emprendedoras, ellas prefieren, al invés de tener un hombre de la misma categoría, prefieren tener una persona disculta, una persona que no tiene, digamos, el conocimiento necesario para poder compartir las ideas de ella y le toca que enseñar todo. Entonces esa es nuestra pregunta y más una vez un fuerte abrazo para usted. Muy buena pregunta, muy interesante. A ver, eso seguramente se corresponde con el perfil de supermujer reactiva o castradora y que subordinan a los hombres y evidentemente se quedan con hombres a los que pueden subordinar, invierten los papeles, mujer dominante, hombre subordinado o sometido. Pero los perfiles óptimos a los que me he referido antes, que son el perfil de la supermujer autosuficiente o la supermujer facilitadora, evidentemente lo que quiere son relaciones simétricas con hombres que las acepten de igual a igual y que se enriquezcan recíprocamente. Lo que nos convendría a todos es que los hombres evolucionáramos lo suficiente y que las mujeres también, supermujeres, evolucionaran hacia la variante de facilitadora o autosuficiente, porque a las que tú te refieres seguramente son las reactivas y castradoras, con lo cual ni ellas están contentas, ni los hombres que están con ellas tampoco. Pues ahora pasamos rápidamente la palabra a nuestro fraternal Hernán Sabater desde Buenos Aires, me parece. Por favor, adelante, don Hernán, que estamos en la rectísima final del Mundial. Muy buenos días, doctor. Le pregunto, Argentina ha sido históricamente un referente en psicología y psicoanálisis. Sí. Desde su experiencia clínica, ¿usted cree que las nuevas generaciones necesitan menos interpretar el pasado y más aprender herramientas prácticas para gestionar la frustración, fortalecer la autoestima y construir mejores relaciones? Muy buena pregunta. A ver, con el pasado lo hemos de asimilar, porque sin tener asimilado el pasado se distorsiona el futuro. Creo que lo adecuado sería la adecuada proporción entre los dos parámetros. Tocar el pasado para que no desvirtúe el futuro e incorporar en el presente habilidades de gestión emocional y de gestión de estrategias de superación personal para construir cada uno desde su pasado asimilado un futuro superador. Esa sería mi propuesta. Pues si quiere decirnos alguna otra palabra, porque desde su Instituto de Psicología, que usted está como en Internet, como Anthony, pero en cualquier caso lo pueden localizar a través también de un programa que tiene maravilloso,
con Alex Rovira y Frances Miralles, que es el título lo dice todo, ¿verdad? ¿Podría comentarnos un poquito este programa también que forma un club maravilloso? Sí, de una podcast, podcast de tertulia que ha tenido gran acogida y que yo sinceramente que admiro. No sé, como decía el otro, si quedarme con papá o con mamá. En este caso creo que son ustedes magníficos divulgadores. Frances Miralles y Alex Rovira son los dos autores en lengua castellana que han tenido mayor proyección y éxito mundial, con ventas de 10 millones de libros, por ejemplo, de Frances Miralles con su Ikigai, y de más de 5 millones de Alex Rovira con La Buena Suerte. De hecho, podríamos, haciendo un juego de palabras, decir que Frances con su Ikigai ha favorecido el mío, y ser amigo de ambos ha favorecido mi buena suerte. Ya sabes, repito, nadie sabe tanto como todos juntos. Ese es el lema también que tenemos en la Escuela de Transformación Vital, en la que colaboramos tanto Frances como yo, que la creó Alex Rovira, y evidentemente, como soy partidario de que todo lo que sirve es bueno, ojalá sirva el podcast de Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá lo hubiéramos sabido antes, don Antonio. Ustedes sí que lo saben. Ojalá todo lo que hacéis vosotros sirva para muchas personas, porque lo que necesitamos es un mayor humanismo y un capitalismo humanizado. El comunismo fracasó, el capitalismo está hipertrofiado. A ver si lo humanizamos un poco, repartimos un poco mejor la riqueza, y entonces habrán menos ricos, pero menos pobres y más personas felices. También es cierto que la tarta puede aumentar mucho si para nuestro consuelo, y que podamos, si hay más tarta también, sin quitarlo mucho a los que lo tienen, poder crecer todos, porque creo que efectivamente usted habla del desarrollo personal, y con lo que nos enseñan también, con este desarrollo personal, si todos somos un poquito adultos, ¿no? Seguimos las normas del padre que usted llama y dejamos de ser tan infantiles, tal vez podamos crear tarta suficiente para poder tener para todos en esa mínima de dignidad. Pues sí. Y tampoco porque hay en ciertas ocasiones en nuestra cultura una cierta aprensión llamémosle al empresario, al emprendedor, y yo creo que hay que diferenciar entre la pyme, que es el 99% de nuestro desarrollo económico, y luego los capitalistas, que estas grandes empresas hay pocas y tienen una enorme riqueza. Yo le doy la razón, usted es un hombre muy, muy sensato y lo sigo desde hace tiempo, y ¿no cree que también es cierto que, pensando en la responsabilidad individual y nuestra madurez, podremos aumentar todo esto para alcanzar la dignidad sin permitir que la dignidad se vea también atacada por otros ámbitos? ¿No cree así que debería ser? Mira, en eso me recuerdas un aforismo mío en el que digo que la felicidad que dura es la que se reparte. Podríamos aplicarlo también al dinero. El dinero que nos enriquece es el que compartimos. Evidentemente, quien más trabaja, quien más se lo merece, más debe ganar. Pero todos deberíamos tener asociado a nuestro esfuerzo un cierto nivel de bienestar que permitiera que, porque no hubiera nadie que estuviera mal, todos estuviéramos mejor. Pues fenomenal. Y también con estos ánimos yo creo que usted forma un equipo con la bonomía, con el carisma, y que combina psicología, humanismo y liderazgo con, creo que una idea muy sencilla, que es compartir lo que usted sabe para que otros puedan vivir un poco mejor. Y tiene usted unos aforismos que no deberíamos de olvidar durante este programa, y que me atrevo a repasar antes de despedir el programa, si me permite, estimado Antonio. Evidente. Usted se señalaba, por ejemplo, que casarse con el otro sin divorciarse de sí mismo. Qué bonito, ¿no? Canto a la responsabilidad. Casarse con el otro sin divorciarse de sí mismo. También nos señalaba usted que el arte de enamorarse es el arte de mejorar.
tiene otra frase que lo acaba de decir, que nadie sabe tanto como todos juntos. Ese cántico a la unidad es la que hacemos desde Enlace Iberoamericana, una cultura que nos une musical, gastronómica, no solo lingüística, en la diversidad, porque creo que es una cultura mestiza, sino que tenemos un punto de vista en común que también va desde el derecho hasta el fútbol, desde una cierta religión judeocristiana hasta esto que estamos haciendo con usted, una bonomía solidaria. Por lo tanto, es importante que nuestra audiencia haya descubierto una persona como usted, y si eso es para lo que sirvió este programa, pues la terapia vital nos la acaba de dar nuestro grandísimo invitado, un hombre bueno de corazón y que por otro lado intenta ayudarnos con la psicología. Desde haber nacido en Barcelona, en Sants, y haber recorrido el mundo de la banca y su experiencia, ahora nos viene a decir que no reprimamos nuestros mejores valores, que saquemos nuestro talento, y Antoni Bolinche es uno de nuestros mayores referentes para ese talento de colaboración. Don Antoni, ¿quiere usted decir algo? Yo no solo le digo que cada vez que le escucho lo admiro más. Nada, encantado de haber participado en tu programa. Te felicito por el trabajo que haces y, como decía mi abuela, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Pues muchas gracias, mi ascienti. Hasta pronto, hasta la próxima semana. Encantado de haber estado contigo. Lo mismo. Hasta pronto, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Tertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.